Cortland está ubicada al norte de Idaho. Es una zona elevada, cerca de la frontera con Canadá. Es muy montañosa. Mucha gente viene a retirarse acá por el lago. Me llamo Stacy y viví en Cortland toda mi vida. Siempre fue una ciudad muy pequeña, algo triste. La gente se muda aquí porque es hermosa. Hay muchos árboles y mucho verde. Con mi hermano Kyle solíamos andar en bicicleta a través de las colinas. Esta fue una ciudad muy segura siempre, pero se está volviendo insegura. Bueno, ¿acaso qué parte del mundo no lo es? Oh, mira esta. Este es un recuerdo de un viaje familiar. Sí, Kyle zambulléndose. Le encantaba zambullirse así. Le encantaba estar afuera, en el patio y poder jugar. Se divertía. Mi papá se llama Terry y mi mamá se llama Nancy. Íbamos mucho a las dunas. Me lastimé en las dunas. Con Kyle andábamos en motocicleta. Me lastimé más veces que él. Tal vez porque no era tan bueno como él conduciendo motocicletas. Mi papá fue bombero durante 28 o 30 años aproximadamente, durante toda mi vida. En mi trabajo el objetivo fundamental es ayudar a otras personas en los incendios, choques, suicidios. Siempre pensé lo afortunado que era de que nada de eso pasaba en mi familia. Kyle fue nuestro primer hijo y nació en 1985. Era un niño despreocupado. Y esta es mi abuela y mi abuelo sosteniendo a Kyle por primera vez. Era muy inquisitivo. Las cosas lo maravillaban, estudiaba todo. Era el más inteligente de los dos. Siempre obtenía la calificación más alta. Recuerdo que una vez recibió una nota más baja y estaba desconsolado. Esta es cuando se graduó en la secundaria. Era un muchacho con un gran potencial. Y talento. Tenía el mundo entero delante de él. Soy Johan Smith. Trabajo en el departamento de policía de Cortland, acá en Idaho. El 6 de marzo por la tarde recibí una llamada porque hubo un tiroteo en la iglesia El Altar. Y todos los detectives del departamento de policía tuvimos que ir de inmediato. No siempre le disparan a alguien a plena luz del día en el medio de Cortland, Idaho. Todo lo que sabía era que le habían disparado a una persona en el estacionamiento. Pasan muchas cosas cuando recién llegas a una situación de ese estilo. Enseguida dividimos las tareas entre los detectives porque en ese momento teníamos una escena del crimen activa. Podíamos tener un homicidio. Había mucha sangre enfrente del auto. Podía haber muchos casquillos de balas desparramados por el estacionamiento. Eran de una pistola automática calibre 45. Eran balas de gran calibre. A la víctima le habían disparado muchas veces. El tirador estaba suelto. No sabíamos quién había sido, ni dónde estaba esa persona, o si la comunidad todavía corría algún tipo de peligro. Los domingos en mi vida, desde que nací, son siempre iguales. Voy a la iglesia y le dedico ese día a la familia y al Señor. Me llamo Jadon Remington. Nací y me crié en la iglesia cristiana. Soy el hijo del pastor Tim Remington y me crié como el hijo de él. Mi papá era un muy buen ejemplo de lo que debe ser un buen cristiano. Ese día yo estaba en el trabajo. Soy ecocardióloga. Hago pruebas de ultrasonido del corazón. Trabajo en el Guthrie, que es el único hospital de Cortland. Y mi mamá me envió un mensaje porque no ubicaba a Kyle y nadie sabía nada de él y con Kyle esas cosas no solían suceder.
Entonces con mi esposa decidimos ir con el auto a recorrer los lugares que sabíamos que le gustaban, como la secundaria y el casino. Dimos unas vueltas y no pudimos encontrarlo. Sabía que había estado muy estresado el último tiempo, pero pensaba, bueno, ahora está mucho mejor. Tengo esta. Y esta también, bien. Esta es de los marines. Este fue el día que se graduó del entrenamiento básico. Este era su uniforme. Lo estimulé para que fuera militar. Yo era un sujeto de la Marina y quería que Kyle también siguiera los pasos militares. Cuando Kyle nos dijo que lo enviarían a Irak y que, por supuesto, estaría en batalla, sabíamos que todo sería muy hostil allá y, bueno, sí estábamos preocupados y rezamos mucho y deseábamos que no sufriera. Era artillero en uno de los helicópteros que iba y venía entre las dos bases. Así que tenía todo el estrés que significaba estar ahí por tener morteros explotando alrededor de las bases y cosas así. Entonces tuvo todas esas experiencias allá en Irak. Los 7 meses que estuvo allá fueron un poco estresantes. Fue bueno que haya vuelto. Estaba orgulloso de lo que hizo. Seguro vio cosas muy duras. Todo lo que experimentó en Irak fue muy difícil. Y a veces esas cosas te acechan porque recuerdas todo. Y por eso tenía estrés postraumático, así que sí, eso siempre nos preocupaba. Kyle vino a contarme que había conducido hasta una parte del lago y había comprado una parrilla portátil y que la había encendido en el auto y había querido quitarse la vida con eso. Me dijo que se despertó por el calor intenso y salió del auto. Durante toda mi carrera como bombero ayudé a las personas y siempre agradecí que nunca tuvimos que pasar por algo así y ahora, bueno, se trataba de mi hijo y no podía ayudarlo. Oh, lo siento. Fuimos a Tops Hill porque le gustaba ir a pasar el rato ahí. Era un lugar apartado. Este lugar te ayuda, bueno, en especial a Kyle le ayudaba a bajar el nivel de ansiedad y el estrés. Ahí hay muchas playas privadas a lo largo de todo Tops Hill. Puedes treparte e ir a alguna playa pequeña y estar apartado de otra gente. La mañana que nos dimos cuenta de que Kyle estaba desaparecido, este fue uno de los lugares a los que vinimos. Caminamos por el lugar buscando a Kyle o su auto. Y no lo encontramos por ningún lado. Sabíamos que Kyle estaba empezando a tener pensamientos suicidas. Por los problemas que estaba teniendo Kyle de bipolaridad, esquizofrenia y estrés postraumático, necesitaba tener mejores tratamientos y leyes de salud mental. El sistema no funcionaba como funciona ahora.
En ese momento pensábamos que se había suicidado. Era devastador, nos rompió el corazón. Su mamá empezó a llamar a todos y les decía, Kyle se fue, se fue. Con Terry ambos sabíamos que algo estaba mal. Oí un ruido como si alguien golpeara la puerta delantera. Le dije, ¿todo está bien? Parece que alguien quiere entrar a la iglesia o algo así. Y luego no oí nada más, solo oí que un auto se alejaba. Y llantas chillando. Y después oí que alguien se ahogaba. Y oí ruido a gárgaras. Y muchos quejidos. Y después oí a un hombre gritando, Pastor Tim, Pastor Tim. Y luego lo oí decir, llamaré a emergencias. Resiste. Y dijo, estoy en East West 901 en la iglesia. Al pastor le dispararon. Yo en verdad, siendo honesto, no parecía ser cierto. Nos subimos al auto y fuimos tan rápido como pudimos a la iglesia. Todas las unidades a la iglesia al altar. Había mucha gente por todos lados y la mayoría de los que estaban ahí eran miembros de la iglesia. Los oficiales le preguntaban si habían visto algo o oído algo. Copiado. La víctima en este caso era Tim Remington, el pastor de la iglesia. El pastor Remington era muy conocido en la comunidad y el hecho de que le habían disparado en el horario de las 2 de la tarde en un día domingo era muy grave. Envíen a todas las unidades. La escena era preocupante. ¿Había alguien todavía ahí? ¿Estábamos a salvo? ¿La comunidad está a salvo? Mi nombre es Brandon McCormick. Soy teniente de la policía de Coeur d'Alene. Llegué a la escena del crimen y el detective Schmitz me llevó a recorrer el lugar. Nadie de la gente con la que hablamos sabía quién era esta persona. Nadie. Era un misterio. En general no usamos chalecos antibalas en las escenas de los crímenes. Pero al ser un caso extraño me aseguré de que todos los detectives usaran su protección en caso de que el tirador pudiera regresar. En camino. Copiado. El sospechoso puede estar en el área. Manéjense con precaución. Vi la ambulancia en el estacionamiento y fue algo absolutamente desgarrador. Porque vi a mi papá en el suelo sobre un gran charco de sangre. Unidad 232. Lo miré y pensé, bueno, sentí demasiada angustia. Sentí que mi corazón estaba dejando de latir y creo que me volví loco. Trasladamos a un herido al hospital. 2 oficiales corrieron a evitar que pasara la cinta de seguridad. No me dejaron pasar. Alguien me dijo, apúrate a llegar al hospital, porque llegarán ahí muy rápido. Le grité, te quiero, papá, y fuimos tan rápido como pudimos al hospital. Empezó a llegar toda mi familia. Llegamos al hospital y nos llevaron a la sala de espera. El doctor nos dijo que el primer disparo había sido en la espalda. Después le dispararon 4 veces en el área del hombro. Y una bala le atravesó uno de sus hombros. Se desvió y le dio en la cabeza. Pensó que era la última oportunidad de verlo antes de morir. Estaba toda la familia ahí cuando pasó en la camilla por el corredor. Estaba cubierto de sangre. Lo que se le veía de piel estaba pálida, parecía un fantasma. Y sus hijos, su madre y yo le decíamos, te quiero,
mientras pasaba por el corredor. Y se fue luego. Los oficiales que fueron a vernos mientras estábamos en la sala de espera nos dijeron que ellos hasta ese entonces no sabían mucho. Había muy poca información para continuar. Llamando a unidad 303. En camino. Lo primero que quería preguntarle al pastor Tim era, ¿te habían amenazado? ¿Quién pudo haberte amenazado durante el último tiempo y cómo te amenazaba? Pero no podíamos hacerle esas preguntas, entonces le preguntamos a su pastor compañero. Soy John Padula y soy pastor en la iglesia del altar desde hace 4 años. Mantengan el área perimetrada. Fui de inmediato al departamento de policía y les dije que nuestra iglesia se enfocaba en la gente en rehabilitación por drogas, alcohol, y que la mayoría de la gente que venía para hacer rehabilitación tenía un pasado oscuro. Eran criminales o estaban en libertad condicional o tenían tendencias violentas y esa clase de cosas. Pensaba que podía ser alguien que no había pasado el programa. Algunos se enojan cuando tenemos que hablar sobre ellos en la corte porque tienen que volver a la cárcel si declaramos que las cosas no van bien. Padula nos informó que tuvieron amenazas de muerte en el pasado y que había miembros de la iglesia que amenazaron al pastor Remington. Una vez alguien había esperado a que terminara la misa y le había apuntado a la cabeza al pastor Tim y lo había amenazado con matarlo y... Una de las primeras cosas que pensé fue que podía ser alguien que no había aprobado o que le habían quitado el derecho de hacer el programa del pastor Remington y que estaría enojado y tendría como objetivo al pastor Remington por eso. Algo bueno de esta iglesia era el sistema de cámaras de seguridad. Tenían muchas cámaras adentro y también varias cámaras afuera. Y sabiendo que la escena del crimen estaba en la parte noroeste del edificio, pusimos gente a ver las grabaciones para ver si de esa forma podíamos identificar lo que pasó. El pastor Remington salió de la iglesia. Estaba hablando por teléfono. La grabación lo muestra parado frente a su auto, hablando por teléfono. Estaba de espaldas, justo abriendo su auto. Y un hombre se acercó caminando y le disparó. Le disparó hasta que se quedó sin balas. Se puede ver cómo el pastor cae al suelo. Después el tirador salió del plano y cuando luego le preguntamos a los testigos, ninguno reconoció quién era el tirador. No era alguien que frecuentara la iglesia o algo de eso. Era un misterio. El tirador se había ido. Y nadie sabía quién era. También había cámaras instaladas al costado norte del edificio. Eso nos permitió darnos cuenta de cómo había llegado el tirador ese día. El auto llegó. Y pudimos ver que estacionó en varios espacios durante el transcurso de la mañana. Y luego de atacarlo, se subió de inmediato a un Honda Accord plateado y se fue del estacionamiento hacia el lado sur. Teníamos detectives revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la iglesia al altar. Sabíamos que cada segundo que pasábamos viendo la filmación era otro segundo que el sujeto se alejaba de nosotros o se acercaba a alguien más para lastimarlo. Así que sentíamos la presión, sentíamos que teníamos que identificarlo. Y por último tuvimos suerte y encontramos imágenes en otro punto del lugar donde vimos la placa del auto. La investigamos y supimos el nombre del dueño del vehículo. Mi esposa se había ido a casa de su madre. Nancy necesitaba estar con su mamá. Quiso ir a visitarla para poder consolarse mutuamente. Queríamos que alguien estuviera acá por si Kyle aparecía y alguien en casa de su abuela, donde vivía Kyle, por si aparecía allá. Esa mañana, mi madre me hizo una llamada y me dijo que Kyle había dejado cosas sobre su cama y que quería que yo las viera. Estaba muy preocupada. Dejó sobre la cama cosas como su diploma y sus cosas del ejército. Las cosas buenas de su vida.
Nuestra ventana del frente tenía persianas que estaban abiertas y pude ver gente extraña caminando. Somos un vecindario muy unido y esos dos sujetos parecían extraños, llamaban la atención. No eran de aquí. Y después vi que tomaban fotos a escondidas del frente de mi casa y de los autos de la puerta. Cuando vi que giraron en la esquina, me subí a mi auto. Quería tomarles una foto para tener un registro, porque si algo raro pasaba en el vecindario, yo diría, estas dos personas estaban tomando fotos. Subí a mi vehículo y quise ver si estos sujetos se habían ido. Tenía mi cámara lista para tomar fotos de ellos. Y cuando giré en la esquina, bajé la ventana. Estaban en una camioneta, así que empecé a tomar fotos de los dos sujetos que estaban parados ahí. Estaban hablando con alguien que estaba dentro de otro auto. Y entonces fue cuando me di cuenta de que algo más grave estaba pasando. Así que cuando llegué a esta esquina de acá, oí sirenas y vi las luces acercarse. Y me hice a un lado porque era obvio que estaban por detenerme. Me hicieron salir del vehículo, me registraron y me pusieron esposas. Tenía un arma escondida como siempre y por supuesto me la quitaron y me dijeron, alguien le disparó al pastor Remington en la iglesia al altar y eso no significaba nada para mí. Nunca había oído hablar del pastor Remington ni de la iglesia al altar. Y me dijeron, el auto de su hijo estaba en el estacionamiento y estaban casi seguros de que Kyle le había disparado. Me mostraron una foto del auto de Kyle que habían obtenido de las cámaras de seguridad de la iglesia y me dijeron, estamos buscando este auto. Podía ser de cualquiera. Era un Honda Accord de 2 puertas. Hay unos cuantos autos iguales en este vecindario del mismo color que ese y pensé, no hay forma de que haya hecho eso. No pudo haberlo hecho. Tenía que saber un poco más para creer que Kyle podía estar involucrado en algo así. Al revisar las filmaciones de las cámaras de seguridad de la iglesia, supimos que había varias cámaras en el área de recepción, además de las que estaban afuera. Enfrente de estas 2 puertas había una mesa grande con un mantel y pasteles y cosas por el estilo. La misa había terminado y todos estaban conversando. Y lo que me sorprendió es que hay imágenes del tirador parado acá, en la recepción. En la grabación se lo ve un largo rato. Había muchos momentos en los que se podía ver al pastor Remington entrando al cuarto. Hablaba con gente ahí entre los pasteles. Se podía ver al agresor por todos lados donde estaba el pastor Remington. Se podía observar muchas cosas. Era aterradora la manera en la que se paseaba por ahí y observaba al pastor Remington. Todo el tiempo ocultaba las manos. No se podía ver qué hacía con las manos debajo de la camisa. Y eso me resulta desconcertante. Me sentí muy afortunado de que cualquiera que haya sido su plan no lo hubiera llevado a cabo en la recepción de la iglesia y haya sucedido en el estacionamiento. Porque hubiera sido terrible al haber mujeres y niños y gente inocente en ese lugar. Esto hubiera sido terrible. Terrible si hubiera ocurrido ahí. Tenían un video de él en la iglesia y me mostraron algunas fotos.
No podía creerlo. No podía imaginarme a mi hijo haciendo eso. Fue impactante para mí. Vaya, eso fue como estar soñando, en serio. Una pesadilla. Fue cuando me di cuenta de que Kyle podía estar involucrado. Creo que fue la primera vez que vi a mi papá llorar, además de cuando murió su mamá. Yo no quería creerlo. A Kyle no le gustaba cazar ni matar a un ser vivo. Me duele. Es muy doloroso para mí como su madre. El dolor era más fuerte que el de dar a luz. Eso es lo que sentí. Sentía que en ese momento no tuve tiempo de pensar en otra cosa que en no puede ser, espero que esté bien. Y espero que no lastime a nadie más. Nos llamó y nos dijo, tengo que ir a verlos pronto. Puedo ir a verlos ahora mismo, y vino volando esa noche. Entonces ambos, mi esposa y yo, dijimos, ¿qué está pasando? Y Kyle nos dijo, vi unos monstruos alienígenas que querían romper los ladrillos para atraparlos. Y tenía miedo por nosotros. Lo que vio era muy real para él. En ese momento pensamos, necesita ayuda. No podíamos hacer nada. Ya sabíamos. Yo no tenía la capacidad para lidiar con eso. La mañana siguiente, después de una noche larga de insomnio, lo llevamos al centro de ayuda al veterano y esperábamos que pudieran hacer algo. Ese fue el comienzo de una pesadilla muy larga. Le dieron una medicación y cosas para ayudarlo a relajarse, pero estaba tan asustado de todo que no quería tomar nada. Esa fue la primera vez que supimos que existía una enfermedad así. Y no teníamos idea de cómo ayudarlo. Ninguna. Justo en ese momento llamé a todas las fuerzas especiales porque todavía teníamos a un sospechoso con una tendencia bastante obvia a disparar su arma, así que estábamos en alerta. Sabía que su mamá estaba preocupada por lo que podía pasar si había una confrontación con Kyle. Cuando la policía confronta a alguien, y estoy seguro de que oyeron hablar de esto, pueden forzarte a disparar y es una preocupación para nosotros, especialmente por la información que teníamos sobre Kyle. El tiempo corría rápido. Teníamos que encontrar a Kyle Odom. ¿Quién más podía estar en peligro? Era una pregunta urgente. Conseguimos los registros del teléfono de Kyle Odom. Empezamos a rastrearlo y la señal iba desde oeste, en la carretera 90, al sur hacia Spokane. Y luego continuaba por la carretera 84 en dirección al sur, hacia Boise. Y justo en los alrededores de Pendleton, la señal murió. Hizo una publicación en su perfil de Facebook mientras estaba huyendo. Maldición, publicó algo en Facebook. Averigüen la dirección de IP de esa publicación. No puedo creer que haya hecho eso. Publicó una foto de un extraterrestre en su cuenta de Facebook. De inmediato conseguimos una orden para allanar su cuenta de Facebook y obtener su dirección de IP. Lo había publicado desde Washington, D.C. En el mismo momento pudimos ver que les había enviado un archivo a sus padres. Justo en ese archivo estaba el manifiesto de Kyle Odom. Todo estaba bien detallado. De principio a fin, desde el día 1 hasta que se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Cuando lo leí, me sentí tan triste, porque él sentía que tenía la misión de salvar al mundo. De ayudar.
a salvarnos de los extraterrestres. Describía que el pastor Remington era un extraterrestre, el pastor Padula era un extraterrestre, y de cómo tenía que tomar decisiones contra ellos para preservar nuestra civilización. Y pensé, ok, el comando de SWAT debe ir a lo de Padula ahora. Tenía una aplicación para enviar mensajes de texto grupales y los enviaba a unas 390 personas por día con algún fragmento de la Biblia o algunas palabras de ánimo. Cuando Kyle Odom cambió su número de teléfono, se adhirió automáticamente al grupo de mensajes. Kyle Odom percibió cierto riesgo en los textos de la Biblia, y eso pudo haber motivado su conducta. Así es como supimos que empezó el contacto entre el señor Odom y la iglesia El Altar. No sabíamos qué había a continuación en su agenda. Último momento. El servicio secreto detectó a un hombre arrojando objetos por encima de la cerca de la Casa Blanca. Iba a dispararle a alguien más. Enseguida, el propio Kyle Odom nos dio una pista. Él entró a su cuenta de Facebook. Al publicar algo en Facebook, había aparecido en la red otra vez. Fue un golpe de suerte. Logramos identificar con éxito la dirección de IP. Venía de un hotel en Washington, D.C., cerca de la Casa Blanca. El FBI llamó de inmediato y dijeron que alguien vaya al hotel. Cuando llegaron al hotel, desde donde el señor Odom había escrito, ya no estaba ahí. Alguien lo vio salir caminando. Una sucesión de hechos extraños captó la atención de todo el país. Un pastor fue baleado en el estacionamiento de su iglesia, y eso dio lugar a una cacería que terminó del otro lado de Estados Unidos. El servicio secreto atrapó a alguien arrojando algo por encima de la cerca en la Casa Blanca, y se lo llevaron detenido, y resultó que esa persona era Kyle Odom. Y lo que arrojó por sobre la cerca era una mochila que contenía otra copia de su así llamado manifiesto y una carta dirigida al presidente de ese momento, Obama, rogándole que tome medidas ante la infiltración de extraterrestres en nuestra sociedad. Nos llamaron por teléfono diciendo está arrestado y está a salvo y... En ese momento nos alivió saber que estaba arrestado. Primero porque no lastimaría a nadie más y segundo porque no se iba a hacer daño. Era como ver la historia de otra persona. Ese no era Kyle. Ese no parecía ser nuestro hijo. O al menos no el hijo que conocíamos. Por supuesto, después de eso, volví a sentirme destrozado porque pensaba en todo el dolor de toda esa familia. Todo acerca de mí es un milagro. Es todo un milagro. Mi lado derecho estaba destruido. No sabía si iba a volver a caminar y todos los días sentía que mi brazo derecho estaba sumergido en aceite hirviendo. Este le desprendió el brazo. Tuvieron que reconstruirle el húmero por completo. Pensaban que no volvería a mover el brazo derecho. Decían que no podría volver a tocar el piano. De veras, la neuróloga se rió. Y ahí mismo me dijo, no quiero que pierdas las esperanzas nunca, pero no podrás volver a tocar el piano. El dolor era algo extremo. La neuróloga no encontró ningún nervio del codo hacia abajo. Ningún nervio estaba en su lugar. Fue un largo camino. Pasaron 3 años. Todos los días, cuando nos despertábamos, era muy difícil. Sentía mucho dolor.
Pero ¿saben una cosa? No conocen a mi Dios. Dios me cuidó. Y no me iba a pasar nada malo que Dios no quisiera. No dejaría que me pasara nada. Estaba en sus manos. No soy una víctima. Y eso se los digo a todos desde el principio. No soy la víctima. Soy el vencedor. Le dije a mi neuróloga, volveré a tocar el piano. Si esto no es un milagro,